Ahí me escucho. Muy bien, bueno, vamos a continuar nuestra serie basada en el libro de los Hechos. Esta mañana, nuestra reflexión se basa en el capítulo 11 del libro de Hechos, versículos 19 hasta terminar el capítulo. Versículo 11 al versículo 30. Hechos 11, versículos 11 al 30. Escuchemos lo que Dios tiene para nosotros esta mañana. Los que se habían dispersado a causa de la persecución que se desató por el caso de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, sin anunciar a nadie el mensaje excepto a los judíos. Sin embargo, había entre ellos algunas personas de Chipre y de Cirene que al llegar a Antioquía comenzaron a hablarles también a los de habla griega, anunciándoles las buenas nuevas acerca del Señor Jesús. El poder del Señor estaba con ellos y un gran número creyó y se convirtió al Señor. La noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas aceptó al Señor. Después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Así lo hicieron, mandando su ofrenda a los ancianos por medio de Bernabé y de Saulo. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, nos acercamos a ti y te rogamos que nos des ojos para verte aquí en tu palabra, oídos para escucharte a ti. Este mensaje que tienes tú para nosotros es un mensaje espiritual. Y a menos de que tú obres en nosotros, de que tu Espíritu Santo obre en nosotros, no te veremos ni te escucharemos. Por lo tanto, Señor, prepara nuestros corazones, danos mentes abiertas. En el nombre de Jesús, amén. Hace una semana decíamos que la iglesia nació, la iglesia creció y se fortaleció a través de las conversiones. La gente se convertía al cristianismo y por eso la iglesia iba creciendo. Y las personas se convertían al escuchar el mensaje de los discípulos de Jesús. Para ser más específico, las personas se convertían cuando el Espíritu Santo estaba obrando y cuando los discípulos hablaban de quién era Jesús y lo que Jesús hizo por ellos y por muchos más. Y dijimos que la gente se convertía no por la estrategia que usaron los apóstoles, no por un plan de los primeros discípulos de Jesús, sino nuevamente porque el Espíritu Santo estaba obrando en las personas. Y esta mañana quiero hablarles, según lo que el pasaje nos dice, acerca del factor humano que contribuyó al crecimiento de la iglesia. Ya dijimos que la gente se convertía porque escuchaban el mensaje, pero el Espíritu Santo estaba obrando.
La gente respondía al mensaje porque el Espíritu Santo estaba obrando en las personas. Entonces es obra de Dios en un sentido, pero esta mañana quiero que nos centremos ahora en el factor humano. ¿Qué hicieron los discípulos? ¿Qué hicieron los apóstoles? Que ayudó a que la iglesia creciera. Y por lo menos, no sé qué vaya a suceder con ustedes, pero por lo menos al reflexionar en este pasaje yo me quedé en shock, ¿no? Porque la forma en la que nosotros participamos para que la iglesia crezca pudiera no ser lo primero que nos viene a nosotros a la mente. Nuevamente, considerando lo que hemos estudiado hasta ahora, esto nos debe quedar bien, pero bien claro. La iglesia crece, la iglesia se fortalece gracias a la obra del Espíritu Santo. Pero, si hubiera algo que nosotros pudiéramos hacer, si hubiera algo que tú puedes hacer para contribuir al crecimiento de la iglesia, ¿qué sería? ¿Qué harías tú si te consideras un cristiano, te consideras un creyente? ¿Qué harías tú para contribuir al crecimiento, a la edificación de la iglesia? En el pasaje vemos que muchos creían y se convertían porque el poder del Señor estaba con los discípulos. Y hoy puedo decirles que porque Dios sigue obrando poderosamente, tú y yo podemos hacer lo que encontramos en este pasaje. Podemos anunciar el mensaje del Evangelio, podemos animarnos unos a otros y podemos suplir las necesidades de otros. Vean, siguiendo el orden del pasaje, nos vamos a encontrar en primer lugar con aquellos que anunciaron el mensaje. El pasaje comienza diciéndonos que a raíz de la persecución que se dio, en el caso de Esteban, ¿no?, muchos discípulos salieron de Jerusalén, escaparon de Jerusalén, porque ¿se acuerdan qué le pasó a Esteban? Murió apedreado. Entonces muchos discípulos huyen de Jerusalén y van a principalmente 3 ciudades, nos dice este pasaje. Van a Fenicia, que era la ciudad más cercana a Jerusalén, unos 150 kilómetros. Van a Chipre, que estaba en una isla a unos 400 kilómetros de Jerusalén. Y llegan hasta Antioquía, una ciudad a unos 500 kilómetros de distancia. Imagínense, todo eso recorrió la gente en un tiempo donde no había transporte público, donde tenías que usar tu Dodge 2 patas, ¿no? En ese tiempo, 500 kilómetros, ¿no? Y esta historia se trata particularmente de lo que sucede en Antioquía, en esta ciudad. Y lo que aquí vemos es que el Evangelio continúa extendiéndose entre los que no son judíos, entre los gentiles, dice el Nuevo Testamento. Y esta iglesia, la iglesia de Antioquía, la iglesia que se va a formar en esta ciudad, se va a convertir en una especie de cuartel general para las misiones a los gentiles, a todos los que no son judíos. Vamos a ver cómo sucedió esto. Vean, los que salieron huyendo de Jerusalén, nos dice la historia, que se fueron por el camino y a donde llegaban se la pasaban diciéndole a otros judíos acerca de Jesús. Pero luego nos dice Lucas, el autor de Hechos, que de todos esos, unos cuantos discípulos comenzaron a llevar el Evangelio, comenzaron a hablar el Evangelio, a compartir el Evangelio con personas de habla griega. En el griego, el idioma del Nuevo Testamento, en lugar de decir personas de habla griega, decía, comenzaron a compartir el Evangelio con los helenistas. Y esto quiere decir, este término helenistas era un término que se usaba para identificar a las personas que no eran judías. Es decir, no eran judíos que hablaban griego, sino eran personas que no eran judías, que no conocían al Dios de la Biblia, ¿no?
Como dijimos hace una semana, el crecimiento de la iglesia no fue el resultado de una estrategia humana. Y de alguna manera, vean, este pasaje lo confirma. Porque en un sentido, los apóstoles no tienen control de lo que está pasando aquí, vean. Los apóstoles originalmente se quedaron en Jerusalén. Fueron el resto de los discípulos los que salieron de Jerusalén. Fueron otros discípulos los que llegaron a estas 3 ciudades y al llegar a donde llegaron, a donde quiera que iban, llevaban el mensaje del Evangelio. En otras palabras, la razón por la que la iglesia creció, pudiéramos decir que no fue simplemente porque estaba bien organizada. Es verdad, hace unos capítulos atrás, en Hechos capítulo 6, hay ciertas necesidades que surgen en la iglesia. De hecho, hay la necesidad de nombrar a los diáconos, se dice, para que ellos puedan servir a las viudas y a la gente que tiene necesidad en la iglesia, que tiene necesidades materiales. Pero no fue eso lo que últimamente catapultó a la iglesia, lo que hizo que la iglesia creciera. Los discípulos que están llevando el Evangelio. Y cuando aquí habla de los discípulos, no son los apóstoles, porque ellos están en Jerusalén. Los apóstoles no han salido de Jerusalén. Sí, han ido a otras ciudades, como Pedro lo hizo. ¿Pero para qué fueron? Fueron a otras ciudades para confirmar lo que otros les estaban diciendo. Que personas no judías se estaban convirtiendo también. Que los samaritanos se estaban convirtiendo. Que otros gentiles se estaban convirtiendo. Entonces, cuando los apóstoles salieron de Jerusalén, inicialmente salieron para confirmar eso. Que Dios también era el Dios de los gentiles, no nada más de los judíos. Así que esto es lo primero que vemos. ¿Qué podemos hacer nosotros humanamente para que la iglesia siga creciendo, para que la iglesia se fortalezca? Anunciar o compartir el Evangelio con otros. Ahora, nadie dice que eso va a ser fácil. Vean, ¿quiénes son los discípulos que lo hicieron? Son personas que están huyendo de Jerusalén. Personas que temen por su vida. Personas que tienen un montón de cosas que les preocupan. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué vamos a hacer cuando lleguemos ahí? ¿De qué vamos a vivir? Pero nada de eso fue razón para no hablar de lo grande que es Jesús, de lo que Jesús hizo por ellos, de lo que Jesús hizo en sus vidas. Tal vez haya cosas, haya situaciones en tu vida que no están saliendo bien. Pero, ¿quién a tu alrededor sabe lo grande que Jesús es para ti, a pesar de lo que estés atravesando? ¿A quién le has dicho todo lo que Dios ha hecho por ti por medio de su Hijo? Esa es una de las razones por las que la iglesia continuó creciendo. Los discípulos llevaban el mensaje a otros. Pero aquí hay una segunda razón. Otra de las cosas que suceden, según el pasaje, fue que algunos de estos discípulos animaban a otros. ¿No? La iglesia debiera caracterizarse por personas que se animan unas a otras. Escuchen lo que sucedió cuando las noticias de que el Evangelio llegó a Antioquía, que llegó a los gentiles. Bueno, cuando la iglesia de Jerusalén escuchó eso, que las personas que creían a otros dioses, que tenían otras costumbres,
Cuando la iglesia de Jerusalén escuchó eso, ¿qué sucedió? La iglesia de Jerusalén manda a Bernabé. A ver, ve allá, a ver qué está pasando. Ahora, imagínate que tú eres Bernabé. Y la iglesia te dice, oye, escuchamos que allá en Antioquía fueron unos discípulos y compartieron el evangelio, les hablaron a otros de Jesús y se convirtieron. Ve a ver qué está pasando. Imagínate que tú eres Bernabé. ¿Qué es lo primero que harías al llegar a Antioquía? Oye, aquí se está formando una iglesia. ¿Qué es lo primero que harías? Lo que tú sabes acerca de esta ciudad, acerca de Antioquía, acerca de las personas que se acaban de convertir, es que son gentiles y que este grupo de personas es bien diferente a todas las personas que se han convertido anteriormente. Por ejemplo, en la primera parte del capítulo 8 de Hechos, nos habla de los samaritanos, que los samaritanos se convierten al cristianismo y, por ejemplo, ellos tenían historia en común con los judíos. Sabían algo acerca del Mesías, o creían por lo menos en algún Mesías. Tenían algunos valores parecidos a los judíos. En la segunda parte del capítulo 8 de Hechos, vemos a un funcionario etíope que se convierte. Y este hombre también sabía algo de la religión de los judíos. Por eso, si van y leen la historia, se van a dar cuenta de que este hombre dejó su trabajo a miles de kilómetros de distancia. Él viajó para ir al templo del Dios de los judíos. Él tenía una copia del libro de Isaías. Otro caso es el del apóstol Pablo. Bueno, Pablo en el capítulo 9 de Hechos, sabemos que Pablo era un judío, que él conocía la ley de Dios. Luego, hace una semana, escuchamos la historia de Cornelio en el capítulo 10. Y aunque Cornelio era un soldado romano, él estaba intentando seguir la religión de los judíos. Él sabía algo de los judíos, quería ser algo como ellos. Pero los gentiles en Antioquía eran personas bien diferentes. La ciudad de Antioquía era una ciudad muy importante para el imperio romano. Después de Roma y Alejandría, era la ciudad más grande en la zona. Aproximadamente 500,000 habitantes. Imagínate 500,000 habitantes en una ciudad antigua. El primer siglo era una ciudad grande donde había comercio, había templos a los diferentes dioses, teatros, había un panteón romano, había unas competencias parecidas a los Juegos Olímpicos. Imagínense todo el tipo de gente que iba a esta ciudad. Bueno, sabiendo todo esto, que todo esto pasaba en esta ciudad, ¿qué sería lo primero que tú harías al visitar a estos discípulos? A esta iglesia que se está formando. Y no sé tú, pero cuando yo leí esto y vi lo que Bernabé hizo, dije, bueno, Bernabé hizo algo bien diferente a lo que yo haría. Yo estoy pensando, oye, en esta ciudad hay gente, un montón de gente de todos lados. Hay un montón de idolatría, hay un montón de materialismo, hay un montón de inmoralidad. Lo primero que tengo que hacer es enseñarles muchas cosas acerca, no sé, de reglas. Mira cómo esto no te va a ayudar, ¿no? Pero eso no es lo que hace Bernabé. Nuevamente, Bernabé va a la iglesia que se está formando, a los primeros cristianos, los primeros discípulos. Y vean lo que él hace. Versículo 23 dice, cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de permanecer fieles al Señor. Yo estaba pensando, si yo fuera Bernabé, empezaría a darles clases luego. Pero vean lo que Bernabé hace. Se alegró y animó a todos. Se alegró y animó a todos. Lo primero que hizo fue alegrarse y animar a los discípulos.
Pero ¿cuántas veces nosotros hacemos esto? Alguien se convierte. Cuando alguien se convierte, cuando alguien hace lo correcto delante de Dios, ¿cuántas veces nos alegramos? ¿Cuántas veces lo animamos? Porque muchas veces creo que no prestamos atención a eso. Y asumimos, esta persona ya es un cristiano, ya es una persona cristiana, así es como debe vivir. Y en lugar de animarlo, en lugar de alegrarnos, a veces hacemos todo lo contrario, hasta pareciera que la vemos con una lupa para analizar todo lo que dice, todo lo que hace. Pero pensemos, una persona que se acaba de convertir, claro que esta persona se va a equivocar. Es nueva en la fe, no sabe muchas cosas. Pero el pasaje nos está enseñando que necesitamos más que información. La palabra animar es un tanto difícil de traducir. De hecho, nuestra traducción, la versión que utilizamos, dice animar. Pero otra versión, la versión Reina Valera, por ejemplo, traduce el griego como exhortar. Animar o exhortar. Normalmente nosotros conectamos la palabra exhortar, por ejemplo, con una especie de amonestación, con una especie de regaño, ¿no? Hay que exhortarlo, ¿no? Y conectamos la palabra animar con palabras de aliento, con echarle porras a alguien. ¿Cuál de las dos es la correcta? Y aquí viene lo difícil porque el rango semántico del griego incluye ambas cosas. Animar y exhortar. Las dos ideas. ¿Qué hizo Bernabé entonces? ¿Animó o exhortó? Sí. Hizo las dos cosas. Pero que el griego tenga este rango semántico es bien importante, porque significa que las palabras de aliento, que animar a las personas, no son solo palabras de aliento y aceptación. Sí, son palabras de aliento y aceptación, pero son palabras de aliento y aceptación llenas de la verdad de Dios. Es decir, no se trata de decirle a la gente, vas bien, síguele. Sino se trata de animar a la gente, ayudarles a ver cómo Dios espera que vivan. Y quizá podríamos preguntarnos, ¿dónde caben las palabras de aliento y aceptación si vemos que alguien falla? ¿Cómo lo voy a animar? ¿Cómo lo voy a alentar si está fallando? Y una manera de hacerlo es la siguiente, vean, podemos animar, podemos alentar, podemos aceptar a otras personas, aun cuando fallan, porque Cristo la aceptó, porque Cristo la perdonó. Podemos animarla recordándole a esta persona lo valiosa que es para Jesús. Jesús dio su vida por ella. Sin embargo, no la dejamos ahí. Le recordamos el poder de Dios para cambiar. ¿Caíste? Dios te sigue amando igual, pero Dios nos da el poder para cambiar. Tú puedes ser diferente porque Dios te ha dado su Espíritu Santo. Vean, solo después de hacer todo esto, Bernabé va y busca a Pablo. Después de alegrarse y de animar a los discípulos, entonces va y busca a Pablo. Y Bernabé viaja un poco menos, alrededor de 100 kilómetros todavía, fíjense nuevamente. No fue un viaje de un día ni de 2 días. Varios días. Pablo dejó a los discípulos, a los recién convertidos,
nada más con palabras de aliento, de ánimo, como Dios quiere que lo hagamos. Y solamente después va y busca a Pablo para traérselo a Antioquía y ahora sí pasar un año enseñándoles a la gente. Entonces, me doy cuenta de lo que hace Bernabé y digo, no, o sea, yo estaba tirándole pa'l monte, ¿no? Queriendo enseñarles inmediatamente. Pero lo que necesitamos es ser animados. Ahora, ¿cómo estamos en esta área, iglesia? Porque esta es una de las razones humanas por las que la iglesia creció, por las que la iglesia se fortaleció. ¿Por qué? Pues pensémoslo. ¿Quién se motiva? ¿Cuántos nos motivamos simplemente cuando escuchamos a gente decirnos todo lo que hacemos mal? Y si hubiera alguien que diga, no, a mí sí me motiva que me digan todo lo que hago mal, porque eso me ayuda a cambiar, a ser mejor. Probablemente esa motivación tenga que ver más con orgullo, para demostrarles que sí puedo, para demostrarles que se equivocan. Por otro lado, todos somos motivados a cambiar, a ser mejores, a crecer, cuando escuchamos que sí nos equivocamos, pero que nada está perdido. Que Dios nos ha perdonado y ese último pecado que cometimos también está cubierto por la sangre de Jesús. Dios no nos ha abandonado. Dios nos ha dado su Espíritu Santo. Podemos cambiar. Así creció la iglesia, humanamente hablando, practicando la afirmación. Y hay algo más de lo que nos habla el pasaje. Otra cosa que sucedió, la encontramos en la última parte de la historia, donde los discípulos suplen las necesidades de otros. Nuevamente estamos hablando de cómo la iglesia nació, creció, se fortaleció. Y hemos dicho hasta ahorita que los primeros discípulos le decían a todo el mundo quién era Jesús. Los primeros discípulos animaban a otros, los exhortaban, y vemos aquí los primeros discípulos suplían las necesidades de otros. Los últimos versículos del pasaje, versículos 27 y 28, casi los últimos, nos dicen lo siguiente. Unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía, y uno de ellos se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo. ¿Qué hizo la iglesia de Antioquía al escuchar eso? ¿Qué hicieron los discípulos? El versículo 29 nos dice. Entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Es decir, una necesidad estaba por presentarse. Iba a haber una gran hambre por todo el mundo conocido en ese lugar, ¿no? Y se decidió enviar ayuda a los que iban a tener necesidad. Ahora, ¿quién tomó esa decisión? ¿Quién decidió enviar la ayuda? ¿Pablo y Bernabé? No. Aunque no es una mala traducción, la Nueva Versión Internacional dice, entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Ok, aunque esta no es una mala traducción, el griego es más específico que el español. Y literalmente el griego dice así, entonces los discípulos, ellos son el sujeto de la oración, entonces los discípulos decidieron que cada uno, según los recursos de cada cual, enviaría ayuda a los hermanos. ¿Quién decidió enviar la ayuda? Todos los discípulos. Acuérdense, ahí no están los apóstoles. Pablo,
va llegando, tiene un año ahí con Bernabé, pero no fueron ellos, fueron los discípulos, los creyentes, los que se convirtieron, los que lo decidieron. ¿Va a haber esta necesidad? Hermanos, ¿saben qué? Vamos a hacer una colecta para enviarles a aquellos que van a tener esta prueba. Fueron los discípulos que se convirtieron los que decidieron enviar la ayuda. Y no sé, tal vez pasó al final del año que Bernabé y Pablo estuvieron ahí enseñando. Pero aún así, un año no es mucho tiempo. Probablemente todavía no sabían todas las cosas. De hecho, el Nuevo Testamento todavía no se ha escrito. Todavía no saben muchas cosas. Todavía tienen que aprender un montón de cosas, pero eso no fue impedimento para que enviaran su ayuda a los que tenían necesidad. ¿Por qué? Porque al igual que para compartir el Evangelio, y vean, esto es para un mensaje que probablemente ellos entendieron y que nosotros debemos entender. Al igual que para compartir el Evangelio, no tenemos que saber todas las cosas. Basta con saber que Jesús murió por nosotros, que Él tomó nuestro lugar para perdonar nuestro pecado, para recibir el castigo de nuestro pecado. Eso es suficiente. Yo puedo decirles a otros precisamente eso. Creo en Jesús. Creo que Él hizo esto por mí. Que en algún momento de mi vida estaba perdido, estando en la iglesia o fuera de la iglesia. Puedo estar en la iglesia y pensando que por venir aquí, que por leer la Biblia, que por dar una ofrenda, soy mejor. Puedo compartirles a otros esto. En algún momento yo pensaba estas cosas, pero en otro momento Dios me abrió los ojos. Me dijo quién era delante de Él. Y me di cuenta que era un pecador que necesitaba ser rescatado. Y Dios me perdonó gracias a la obra de Jesús. Y ahora las promesas de Dios son para mí porque soy su hijo. Igual para animar a otros. No tengo que saber todas las cosas. Basta con saber que Cristo murió no solamente por mí, sino que murió por otros, que murió por mis hermanos. Eso es suficiente para que yo pueda ver, para que yo pueda pensar positivamente acerca de ellos. Cristo murió por mí, pero también por mi hermana y por mi hermano. Ellos valen porque están hechos a la imagen de Dios y porque Jesús murió por ellos. Y si están aquí, algo está haciendo Jesús en sus vidas. Y tú les puedes ayudar a recordar eso. Les puedes ayudar que Dios nos ha dado el poder para cambiar. Porque nos ha dado su Espíritu Santo. Así como podemos hacer eso sin saber todas las cosas, también podemos desprendernos de lo nuestro. Porque para empezar, nada es nuestro. Todo es de Dios. Nosotros somos simplemente administradores. Administramos los recursos de Dios. Eso para empezar y para seguir, vean. Si Dios nos dio a su propio Hijo para perdonarnos, pensemos en el costo de nuestro perdón. Si Dios nos dio a su propio Hijo para perdonarnos, dice el apóstol Pablo, ¿cómo no habrá de darnos todo lo que necesitemos? Todas las cosas que necesitemos. Además, Jesús se levantó de entre los muertos y por su nombre, hemos visto en los últimos pasajes, muchos fueron sanados, algunos fueron resucitados. Entonces, nada de lo que pierda aquí, nada de lo que regale, nada de lo que dé, lo estoy perdiendo para siempre. ¿Qué hizo la iglesia? Humanamente hablando, que le permitió crecer, fortalecerse, edificarse. Compartir la palabra con otros, animarse, enseñarse y suplir las necesidades de otros.
Oremos para que esta sea nuestra práctica como iglesia moderna también. Esta mañana, a diferencia de otros domingos, vamos a tener un evento especial. Hay muchas iglesias